días a todos. Hoy es lunes, día 14 de octubre, y estamos en la semana 28 del tiempo ordinario. Evangelio del día de hoy, Lucas 11, 29 al 32. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros. Quería que creyeran a Él por su palabra como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera, evidentemente. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás. Y luego añade también el ejemplo de la reina de Sabá, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive, sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás, y que además ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Sabá, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en Mateo, a la resurrección de Jesús al tercer día, igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del cetáceo. Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo del milagro, apoyado solo en la palabra de Dios, en su caso con éxito, en el de Jesús con muchas más dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos, y los que no creían a Jesús, judíos. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones y revelaciones, es también insaciable. El signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera milagros. ¿Más? Para creer en Él. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? ¿Una voz misteriosa? ¿Un signo claro y milagroso? El sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra y la cumplen. Nosotros la escuchamos con frecuencia, pero ¿se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo de la jornada? Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde tan lejos, ¿no tendrán razones los ninivitas y la reina de Sabá que echarnos en cara a nuestra falta de fe en el Maestro auténtico que es Jesús? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María, la hermana de Marta, sentada serenamente a los pies de Jesús? ¿O como la de la otra María, la madre de Jesús, que meditaba estas cosas en su corazón y que adoptó como lema de su vida: hágase en mí según tu palabra? ¿Cómo lo vivimos? Hoy la Iglesia, el día 14 de octubre, celebra la memoria de San Calisto, papa y mártir. La fuente biográfica principal de San Calisto I son los escritos de San Hipólito, y como se trata de un escrito de un adversario del papa, ello hace suponer legítimamente que las noticias sobre Calisto están más o menos ensombrecidas. A pesar de ello, no podemos calificarlas sin más de inexactas. Calisto, cristiano, fue esclavo de su correligionario Carpóforo en la segunda mitad del siglo II. Su dueño le confió un capital destinado a la beneficencia
que perdió Calisto en unas operaciones de banca que no tuvieron éxito. Una vez libre de la pena correspondiente que estaba cumpliendo, fue condenado de nuevo, esta vez por haber perturbado en sábado la paz de una sinagoga. El castigo fue duro, se le desterró a las minas de Cerdeña, de donde libró a él y a sus otros confesores de la fe la emperatriz Marcia, que era cristiana. Calisto pasó a Antium, donde vivió de la caridad de la Iglesia. Muerto San Víctor, el nuevo papa San Ceferino introdujo a Calixto en el clero romano y le confió el cementerio que actualmente lleva el nombre de San Calixto. En el 218, muerto Ceferino, obtuvo Calixto la sede romana, que gobernó durante 5 años. Pero una parte del clero eligió posteriormente a Hipólito, hombre de prestigio, enemigo de Calixto en cuestiones doctrinales. Con esto se motivó un cisma que duró hasta el año 253. Como papa, Calixto tuvo que intervenir en cuestiones dogmáticas y morales. En la querella trinitaria se mantuvo la línea tradicional y condenó tanto a los monarquianos como a los abelianos, pero lo hizo más como autoridad eclesiástica que como teólogo. En las controversias de orden moral siguió unos caminos de indulgencia y de comprensión, enseñando que todos los pecados son susceptibles de perdón y que la disparidad social puede ser un impedimento matrimonial civil, pero no eclesiástico. San Calixto es tenido por mártir, y su martirio no fue ciertamente obra de la persecución, sino de una revuelta popular en la que Calixto fue linchado. El cuerpo de San Calixto no fue enterrado en las catacumbas llamadas de Calixto, sino en la Vía Aurelia, en el cementerio de Calépodo, donde en 1960 se encontró su tumba. Calixto había construido una iglesia en el Trastevere, donde seguramente tenía su residencia, sitio que se dice le fue donado por el emperador Alejandro Severo, que prefirió dárselo a los cristianos antes que a unos taberneros, ya que prefería un templo de cualquier religión a una nueva taberna en el lugar. Seguramente en aquel mismo sitio de su residencia tuvo lugar el motín y el linchamiento del Papa el 14 de octubre del año 222. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Calixto. Felicidades a los que lleven este nombre, ¿no? Feliz día para todos. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.